Muy buenas noches, estamos de vuelta en el programa Iguales. Comenzamos ya la tertulia en la que seguiremos hablando sobre las personas con discapacidad. En España, estas personas representan un 5,9% de la población y registran una tasa de abandono escolar del 42,3%. De todo esto hablaremos ahora mismo, pero primero vamos a presentar a nuestras invitadas de hoy. Natalia Afonso Martín, responsable de Servicios Sociales para Personas Afiliadas a la ONCE en Canarias. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen Laucirica Gabriel, presidenta de CERMI Canarias y de Plena Inclusión Canarias, además madre de un joven con autismo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Brenda Gil Afonso, trabajadora social en COCEMPE. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por último, Blanca Benito García, Dirección Socioasistencial de la ciudad San Juan de Dios de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias a todas por estar aquí hoy con nosotros. Lo primero que me gustaría comenzar o hacer alusión es al debate, entre comillas, actual que existe sobre cuál es el término más correcto para denominar a este colectivo de personas. Están unos que dicen que es la discapacidad funcional y otros personas con discapacidad. Me gustaría preguntarles cuál creen que es el término correcto y por qué. Empezamos, si quiere, por Natalia. Sí, bueno, pues yo, aparte de ser la responsable de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE aquí en la provincia de Las Palmas, pues soy una persona con discapacidad. Y me gusta que me llamen así, bueno, por mi nombre, pero que el término que se utilice sea personas con discapacidad. Creo que todas las personas somos diversas y funcionales. Tener una discapacidad conlleva una serie de limitaciones que yo vivo en mi día a día y que, quitándole importancia con el término diversidad funcional, al final se corre como una cortina que invisibiliza todas estas dificultades a las que nos enfrentamos, ¿no? Las personas con discapacidad conseguimos llegar, conseguimos superarnos, estudiamos, trabajamos, llegamos donde queremos, pero tenemos muchísimas limitaciones. Entonces, para mí el término es personas con discapacidad. Carmen. Hombre, yo pienso exactamente igual que Natalia, pero además le daría una vuelta. O sea, no es solo lo que nosotros pensemos, sino que desde la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad el término está ahí. Estamos hablando del 2008, creo recordar. Pero es que luego en España ha habido un avance. El CERMI lleva tiempo diciendo que por lo menos entre el colectivo de las entidades del CERMI, que estamos, por ejemplo, nosotras todas pertenecemos al mismo colectivo, que usemos eso porque el lenguaje, quieres que no, es muy importante. Pero es que España en el 2018, en diciembre creo que fue, ya aprobaron un Consejo de Discapacidad que hay en el Congreso, aprobaron la modificación de la Constitución precisamente para eliminar el término disminuido e incorporar persona con discapacidad, con lo cual es lo que quieren las personas y lo que además se ha reconocido, aunque todavía le falta trámite parlamentario, pero ya hay una propuesta para que sea esa la denominación. Y estoy con Natalia, diversos somos todos. Eso no quiere decir que haya personas que se sientan más cómodos con ello, ¿no? Me parece bien, pero persona con discapacidad parece que es el término más ajustado a lo que las propias personas quieren, ¿no? Brenda. Sí, además del argumento legal que Carmen acaba de comentar, desde COCEMPE Canarias defendemos el término de persona con discapacidad, porque a día de hoy todavía las personas con discapacidad tienen bastante que reivindicar y por lo que trabajar, y es un término que todavía sigue dando visibilidad al grupo social del que estamos hablando ahora mismo. Blanca. Por mi parte, poco más que añadir. Yo creo que si el término va vinculado a una situación emocional, la forma más sencilla, ¿no?, de normalizar es poderle dar un nombre aceptado por la comunidad de las personas con discapacidad. Y yo creo que el normalizar es una cuestión actitudinal, no de una nomenclatura, con lo cual citar que son personas con una discapacidad no tiene ninguna connotación peyorativa si nosotros con nuestra actitud integramos, normalizamos y
identificamos, es simplemente una forma de identificar un colectivo, pues como soy pelirrojo o con una minoría con respecto al resto de la población, pero creo que tenemos un poco que olvidarnos de que el término tiene una atribución peyorativa o una actitud hacia la persona. Normalizar es esto, ¿no? Atribuir normalidad a un término. Totalmente de acuerdo. Bueno, me gustaría centrarme en las asociaciones donde trabajan. Me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes cuáles son las funciones o los eventos que realizan en cada asociación, también qué tipo de discapacidad tratan en cada una de estas y bueno, también como curiosidad preguntarles si dentro de estos centros existen lugares exclusivos para ayudar a la mujer con discapacidad. Sí, bueno, desde COSENFE Canarias, que es la Confederación de Federaciones Provinciales de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Canarias, que se integran tanto COSENFE Las Palmas como COSENFE Tenerife, desarrollamos diferentes proyectos en diferentes áreas. Tenemos el área de empleo, el área de formación, educación. Además, desde COSENFE estatal tenemos programas de vacaciones, tenemos también un área de mujer. El área de mujer está en colaboración con CEMUDI, que es la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad. Y bueno, actualmente en el área de mujer lo que se está realizando desde COSENFE Canarias es un estudio sobre la situación sociolaboral de la mujer con discapacidad, que va desde los 16 años, desde la edad activa hasta los 65, recabando datos para saber cuál es la situación real de la mujer con discapacidad en el área de empleo. Y en el área de empleo lo que hacemos, pues tenemos un servicio de integración laboral, somos agencia de colocación también, intentamos pues insertar laboralmente a las personas con discapacidad en un empleo digno. También impartimos certificados de profesionalidad de la rama administrativa, también con perspectiva de género, tenemos unos objetivos que cumplir con respecto a inserción laboral y mujer y bueno, en resumen es esto. Blanca. La ciudad San Juan de Dios es una suma de entidades, ¿no? en una misma ciudad, como lo llamamos. Atendemos a la discapacidad desde meses y pluridiscapacidad, no podríamos decir ningún tipo de discapacidad en concreto, y vamos teniendo recursos, un colegio de educación especial. Una vez llegan a edad adulta habría un centro de estancia diurna para personas adultas con discapacidad intelectual y necesidad de tercera persona, y luego conviven también 3 recursos residenciales, una residencia de menores con discapacidad, una residencia de adultos con necesidad de tercera persona y una residencia de personas con problemas de salud mental. En cuanto a la atención de colectivos dentro de la entidad, en cuanto a usuarios, en lo que es infancia tenemos bastante igualado el perfil de usuarios en mujeres y hombres. En discapacidad adultos hay mayoritariamente más usuarios varones que mujeres, una cuestión no elegida, entiendo que es bueno, por cuestión física, natural. Sí. Y en cuanto a un centro en concreto o algún recurso destinado a la atención de la mujer, nosotros por el tipo de colectivo con el que trabajamos, te diría que no atendemos a una cuestión específica de género, sino a una necesidad y a unas capacidades de cualquier usuario. Es decir, cualquier intervención o recurso o servicio parte de una detección de una necesidad, sea usuario o usuaria, y de una atención a esa capacidad, por lo cual no tenemos que esforzarnos en la igualdad de los usuarios que son beneficiarios de nuestros recursos, porque lo que hacemos es una atención individualizada a cualquier individuo que sea beneficiario de los recursos de nuestra entidad, desde atención temprana hasta psicogeriatría, que tenemos población de mayor de 65 años en salud mental. Con lo cual, aunque es verdad que en cuanto a recursos tenemos mayor población en adultos de hombres que mujeres, no existe una cuestión de género en cuanto a la prestación de los servicios que proporcionamos. Sí que es verdad que en cuanto a familias trabajamos mucho la implicación de ambos miembros familiares, especialmente en adultos. Sí que se observa que tradicionalmente es un rol asumido más por la mujer que por el hombre,
pero satisfactoriamente a través de implicar a ambos miembros familiares vemos cada vez más la implicación de los varones, por ejemplo en situación COVID, cuando se han suspendido los servicios de centro de día, hemos generado algún tipo de documentación de algún permiso que pedía de un padre para dar la atención al usuario que se quedaba en casa y no la madre, con lo cual creo que somos un agente de cambio en esto, en implicar a ambos miembros familiares en la responsabilidad de la atención a una persona con discapacidad. Carmen. Hombre, mi papel es distinto, ¿no? Porque ellas trabajan directamente. Yo, en mi papel de CERMI, como presidenta, lo que puedo contar es que el CERMI, primero, es una entidad que está metida dentro del CERMI estatal, nacional, con lo cual tiene el valor que tiene la unión de todos los territorios, que es fundamental, y dentro del CERMI, porque cada uno tiene su misión, pero fundamentalmente está el tema de defensa de derechos. Cuando hay un tema de defensa de derechos encima de la mesa, el tema de mujer sale además singular y precisamente por muchísimas cosas que seguro que salen esta tarde, ¿no? En el propio CERMI de Canarias, que hay en este momento 7 federaciones, está COCEFE, está Plena Inclusión, está la ONCE, está la Coordinadora de Canarias, está, a ver si no me olvido de nadie, Salud Mental y las 2 entidades de sordos. Entonces, al final, yo creo que lo más importante es, si estás hablando de derechos, tienes que pensar siempre en por dónde se vulneran más, ¿no? Entonces, siempre sale el término mujer, los que estamos aquí lo sabemos, ¿no? Y luego, como presidenta de Plena Inclusión, estoy más cercana al día a día. Plena Inclusión es una federación cuyo objetivo es la discapacidad intelectual y ahí hay 27 entidades, o sea, también tiene, por un lado tiene implantación en la Comunidad Canaria, a la vez pertenecemos a un movimiento, pues como le pasa con CEFE, ¿no?, nacional, con mucha fuerza, y en el CERMI hemos empezado a crear un grupo de trabajo sobre mujer, porque hacía muchísima falta. En Plena ya hace años que se viene, en Plena Inclusión ya hace años que se viene trabajando con proyectos específicos para el área de mujer. Entonces han salido publicaciones, han salido muchas cosas y sobre todo se le ha podido dar voz a esas mujeres adultas que no tenían voz, que no se les había preguntado, ¿no? Así como resumidas cuentas. Natalia. Bueno, pues en mi caso es aún casi, yo creo que más complicado que lo que decía Carmen. La ONCE es una organización de carácter estatal, cuya razón de ser, su fin último, es la prestación de servicios especializados a personas con discapacidad visual. Como bien saben, seguro, pues la ONCE cuenta con una concesión de venta de productos de juego responsable, y a través de todo lo que se recauda de ahí se prestan estos servicios de los que hablaba ahora, ¿no? Con la prestación de estos servicios pues se atiende desde el nacimiento hasta todas las edades, a personas que cumplan unos parámetros de visión que entren dentro de lo que es la ceguera legal. Y el fin es promover la autonomía de las personas en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Tenemos pues servicios de rehabilitación, pues para que puedan desenvolverse en la calle, en la vida diaria y demás, hasta servicios de empleo, ¿no?, que yo creo que es la máxima de la independencia y de la autonomía, ¿no?, poder que una persona con discapacidad, en este caso con discapacidad visual, sea capaz de conseguir un empleo y ser completamente autónomo, ¿no? También la parte educativa es muy importante. Tenemos equipos de apoyo en colaboración con un convenio con la Consejería de Educación, y trabajamos pues desde la perspectiva de buscar la máxima autonomía y realización de las personas con discapacidad visual. La ONCE como organización pues muy compleja, y sí que tiene un observatorio de igualdad que vela porque lo que la ONCE tiene en sus programas de gobierno en materia de igualdad se cumpla, y por desarrollar acciones que vayan en pro de la igualdad, de la conciliación y demás, pues de las trabajadoras y trabajadores de la ONCE también, ¿no? No solo de las personas afiliadas, sino también de las personas que trabajan en la propia entidad. Bueno, Blanca lo ha mencionado anteriormente, llevamos casi todo 2020 con sufriendo una pandemia en nuestro país.
¿Cómo ha afectado la COVID-19 a sus asociaciones? Natalia. Bueno, pues yo creo que un poco como a todos los sectores en general, ¿no? Hemos tenido un momento de parón en el sentido pues de nuestra actividad comercial, que es lo que hablaba antes, que nutre al final los servicios que nosotros podemos dar. Aún así no hemos parado de prestar servicios y ha afectado pues a las personas con discapacidad visual afiliadas a la ONCE pues como al resto de la población, ¿no? Pero si encima te ves solo en casa, que eres una persona ciega, que no tienes acceso a la tecnología y un montón de cosas que ahora hacen falta para poder estar conectado, pues la brecha se hace aún mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido estamos trabajando pues en hacer un poquito más corta la brecha que se puede dar por toda esta situación, pero bueno, creo que ha afectado como al resto de sectores y de asociaciones y de entidades. Carmen. Yo lo voy a centrar en la discapacidad intelectual, hablando de lo que tiene que ver con el COVID principalmente, ¿no? A mí me parece que cuando pasa una cosa indeseada, imprevista como esta, es cuando se pone más en evidencia lo poco que se piensa en las personas con discapacidad en general, porque Natalia lo estaba diciendo, o sea, hay una brecha digital importante. Hay luego un problema de conciliación familiar importantísimo, hay un problema de atención a las personas con discapacidad que conlleva una enseñanza diferente, una ratio aumentada, o sea, hay un montón de cosas a tener en cuenta cuando surge una situación como esta. Y luego también la soledad, lo estaba diciendo Natalia, en este caso es la soledad de la propia persona, la soledad de esa familia que se encuentra en su casa en ese momento con un perfil, el que sea, porque los perfiles son muy dispares, teniendo que enfrentar algo que para todos es muy difícil y que además, bueno, es imprevisto, pero además no tienes los medios. O sea, la discapacidad, lo decimos todos, no elige familia. Entonces, hay familias que no tienen dinero para tener un ordenador ni para pagar internet, ni tampoco los programas, ni en educación, como decían ellas, ni en poder hacer un poco de ocio telemático. Si tú no tienes la preparación y los programas no están adaptados, surgen automáticamente las mayores discriminaciones, ¿no? Entonces, para mí lo que ha hecho el COVID, aparte de la desgracia general, que es para todos nosotros, que eso está ahí, no vamos a decir que tenemos más COVID que los demás, lo que sí tenemos es más problemas precisamente porque los apoyos antes no eran suficientes, ahora se nota mucho más, o sea, al final se nota muchísimo más, ¿no? Entonces podríamos hablar, y si me voy del modelo de la discapacidad intelectual, podemos hablar de salud mental, que aquí no hay nadie de salud mental específico, ¿no? Las personas con problemas de salud mental se han visto recluidas, en muchos casos sin entender muy bien el porqué, porque no vamos a generalizar en situaciones. Si la ansiedad nos ha tocado a todos de alguna manera en casa, por esa situación, si además tú ya partes de una base de un problema, pues automáticamente eso te complica muchísimo la vida, ¿no? Entonces yo lo que creo es que si antes había un escalón de dificultad, pues ahora mínimo hay ese, más el que el COVID nos ha añadido a todos los demás, ¿no? O sea que no es por detallarlo, sino que simplemente en todo nos ha complicado la vida. Blanca. Yo añadiría un poquito, en nuestro caso hemos visto pues desde la supresión de servicios diurnos, como puede ser toda una rehabilitación, el sopesar incluso emocionalmente si lo que generaba no recibir la prestación de esos servicios era agravar la salud de usuarios que, por ejemplo, requieren o tienen problemas respiratorios y recibir o no en esa situación de riesgo una rehabilitación. Servicios que además, si no actúan, no reciben financiación y sin embargo tienes un personal y puedes ponerlo también en riesgo. Y luego un poco vinculado al tener una residencia de salud mental, nosotros nos hemos visto entre las dificultades de las familias, de servicios que se paralizaban y que la prestación telemática de un centro de día, por poner un ejemplo, con familias mayores, con analfabetismo funcional en cuanto a la tecnología, con falta de recursos, era muy complejo. Y lo primero que hemos tenido que hacer ha sido ver qué necesidades había y qué posibilidades de cubrirlas y optimizar una serie de recursos que eran muy escasos para dar una respuesta apropiada. Y luego, por otro lado, teníamos 3 recursos residenciales
que trabajamos fundamentalmente para la no institucionalización de un usuario que está en un recurso residencial, y de repente nos veíamos como desde la obligación del gobierno de blindarnos para que no hubiera ninguna desgracia dentro de los recursos. Incluso cuando se empiezan a permitir las visitas, hay una orden explícita de que no haya contacto físico, y nosotros hablamos de una necesidad emocional, como impedir que una madre que lleva sin ver a un hijo 4 meses de repente lo permitas con un distanciamiento social. Ahí para nosotros la parte emocional es algo, no podemos dar una prestación de un servicio sin cubrir esas necesidades emocionales que han sido las grandes olvidadas, como decía Carmen, en esta pandemia. Y para nosotros, por sello de la casa, ¿no? San Juan de Dios, la hospitalidad es nuestro sello. Entonces, en la reactivación de estos servicios, de estas visitas, lo primero que pensábamos era en cómo cubrir esa necesidad emocional. Generamos el abrazo seguro, que era un medio que permitía garantizar la seguridad, pero no perder de vista la necesidad emocional de un abrazo, de un contacto que era físico, pero con una barrera que permitiera la seguridad. Y luego, pues todo esto con recursos que no tenían en cuenta la pandemia. Teníamos un gasto de EPIs y un apoyo que pues no se veía, ¿no? Luego un respaldo que no iba con las necesidades. Sí que es verdad que hemos aprendido muchísimo en cuanto a salud mental. Ha habido un aporte terapéutico doble, ¿no? para conseguir esto, que no se desestabilizaran, que entendieran, que pudieran comprender una situación que la sociedad en general no entendíamos, cómo dar a entender a la discapacidad intelectual y a la salud mental la situación que estábamos viviendo si no éramos capaces de entenderla. Pero nuestra experiencia ha sido muy satisfactoria, se han cubierto principalmente esas necesidades emocionales, se han adaptado en muchos casos mucho mejor que el resto de la población. Eso sí, a base de un esfuerzo de unos equipos profesionales que han dado el 300% y que es muy prolongado en el tiempo, y no podemos pensar que ya pasó, con muchísimo esfuerzo, vaya. Brenda, ¿quería añadir algo más? Sí, desde COSENFE hemos intentado adaptarnos, sobre todo en el área educativa, al diseño universal para el aprendizaje, que es una metodología que somos totalmente defensores, y en la que buscamos siempre adaptar el entorno al alumnado y no el alumnado al entorno, como se suele hacer normalmente. Hemos detectado el tema que comentaba Carmen, de la brecha digital, ha sido enorme. Nos hemos centrado sobre todo en la búsqueda de recursos para ceder o prestar a los centros, en temas de formación al profesorado en metodologías inclusivas para adaptarse a la nueva situación, en herramientas tecnológicas para poder adaptar la modalidad semipresencial también a las familias, alumnado y profesorado. Y de ahí hemos estado tirando, porque ha habido muchísimo alumnado olvidado, por así decirlo, y sobre todo eso, porque no tenían pues las herramientas necesarias para poder acceder a la formación en esta etapa que nos ha tocado vivir. ¿Cómo creen que afecta a una familia tener un hijo con discapacidad? Carmen lo sabe en primera persona, ustedes pueden decir cómo creen que afecta. Y también me gustaría preguntar si es posible la conciliación, la famosa conciliación familiar, que en este caso conlleva incluso mayor necesidad de una persona, y la laboral. Empezamos por Carmen en este caso y luego ya... Bueno, nosotras, Natalia y yo, veníamos en el coche hablando de ese tema, ¿no? Posible siempre, ¿vale? Estamos hablando de que estamos aquí porque estamos hablando de mujeres, entonces posible siempre. Lo que pasa es que son los apoyos lo que fallan. Entonces, ¿cómo afecta a la vida familiar? Bueno, yo tuve una trayectoria profesional con horarios complicados, pero tuve apoyo de mi marido, me busqué los apoyos que hicieron falta, pero así todo, el tener un hijo, una hija con discapacidad, al final te condiciona la vida, primero porque las etapas vitales son distintas. O sea, mi hijo tiene 31 años, con 31 años yo le estaría dando 3 vueltas a la puerta para que no entrara, ¿no? Pues lo tengo en casa y va a seguir en casa, ¿no? Entonces hay muchas cosas en el proceso cuando estás trabajando, y nosotras somos todas mujeres y no hace falta que seas madre de persona con discapacidad.
la conciliación es complicada. Es complicada porque la sociedad no lo tiene claro, está enfocada desde el punto de vista masculino, esas reuniones a las 7 de la tarde como si eso fuera normal, que yo las he padecido, cuando se podían haber hecho a las 4 de la tarde, pero es ahora no, a las 7 de la tarde. O sea, este mundo todavía tiene mucho de pensamiento masculino en esas pequeñas cosas, porque tampoco es que sea tan importante, pero que hacen que sea mucho más complicado. La mujer quizá por atavismo somos más organizadas, más estructuradas, decimos a tal hora tengo que estar, no sé qué y tal, entonces es difícil, imposible no. Yo conozco muchísimas mujeres con hijos con discapacidad que han salido adelante, con hijos sin discapacidad por supuesto también, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nos situamos ahora en el COVID, pues ahora tienes una muestra más, o sea, cuando una mujer está en casa teletrabajando y tiene un hijo con discapacidad al lado, salvo las que lo vivimos en primera persona o desde luego los profesionales que conocen el tema, no han caído en la cuenta de que teletrabajar con un hijo es difícil, pero con un hijo que necesita tu apoyo es mucho más complicado. Cuando por tradición, porque las mujeres somos así, eso tampoco nos podemos esconder, y por muchas otras cosas quieres hacerlo todo, llega un momento en que las situaciones pueden contigo, ¿no? Entonces, antes no lo hemos dicho, pero el COVID, por ejemplo, sí que ha tenido una incidencia en las familias. O sea, el que tú tengas un hijo con discapacidad en tu casa, tenga la edad que tenga, que no es lo mismo que una persona sin discapacidad, hablando de mujeres, una niña de 12 años o una joven de 12 años se busca la vida, se organiza, puede necesitar supervisión. Un hijo de 31, como ha sido mi caso, si yo no estaba a su lado, el poco contacto que tuviera, pues es que no le interesaba, y también lo entiendo, pero no le interesaba, entonces era muy difícil, ¿no? Entonces la conciliación siempre es complicada. Y yo también pienso que harían falta muchos años para que también la mujer dejara de sentirse culpable con esa situación. Antes lo veníamos hablando, yo no me he sentido culpable nunca, he ido trampeando, buscando situaciones, ¿no? Y al final tienes que ser consciente de que el tiempo no da 25 horas por mucho que tú quieras, ¿no? Entonces yo creo que es complejo, pero a la vez es muy gratificante. Si lo que tú quieres es trabajar, si no te vas a trabajar porque está mejor visto, o sea, al final yo creo que es un poco el darle la vuelta, que la mujer lo que tiene que plantearse de una vez es que soy lo que quiero ser, no lo que la sociedad me pide. Y entonces eso en el modelo familiar de discapacidad es complicado, es muy complicado. Natalia. Bueno, yo la verdad que al respecto, además, después de lo que acaba de decir Carmen, no tengo mucho más que añadir, ¿no? Pero sí incidir en esa parte. Yo no soy madre en este caso, ¿no? Pero sí he crecido en una familia y yo he sido la persona la niña con discapacidad en este caso, ¿no? Y sí he visto pues que mis padres, tanto mi madre como mi padre, han tenido que hacer esfuerzos muchísimos, porque esa atención de la que hablaba Carmen, ya mi discapacidad pues no tiene nada que ver con la de Mario, ¿no? Pero sí es verdad que yo necesitaba muchísima más atención, ¿no? Por parte de mi familia. Y a pesar de que creo que mis padres lo hicieron muy bien y demás, siempre, ¿no? Como que la madre siempre está más ahí y tiene como que dedicarle más rato, y ese sentimiento de culpa que hoy por hoy yo creo que sigue estando dentro de todas nosotras, ¿no? Hay determinadas cosas en el día a día que si no las hacemos, podemos decir no las hago porque tengo claro de manera racional que no me tiene por qué sentar mal, pero sí lo sentimos. Sin embargo, a lo mejor un hombre no aunque no le da igual, ni racional ni nada, ¿no? Yo qué sé, tonterías como, yo qué sé, como ver 3 platos sin lavar, ¿no? Pues a lo mejor te dicen, no, pues no, porque, pero realmente a lo mejor estás todo el rato ahí. Pongo un ejemplo tonto que no, y ellos no, y creo que es cuestión educacional, ¿no? Esto es cuestión de coeducación. Para poder cambiar todo esto, tiene que cambiar todo el modelo educativo desde pequeño. ¿Quieren añadir algo más? Yo Blanca. un poco poner en valor también la responsabilidad que tenemos las instituciones, ¿no? Como agentes de cambio social de esta idea. Por ejemplo, nosotros desde San Juan de Dios procuramos tirar muchas veces cuando tenemos que hacer una llamada de, bueno, vamos a implicar al padre, ¿no? Siempre tenemos varios teléfonos, es simplemente un gesto, ¿no? Podemos llamar de vez en cuando primero a la figura del padre para implicarlo, generar acciones. Ahora el COVID es verdad que nos tiene un poco paralizados la posibilidad de hacer charlas, talleres,
que impliquen de forma igualitaria al padre que a la madre. Porque yo creo que también es un poco en la línea de lo que decía Carmen, que las madres asumimos ese rol y a los padres hay que invitarles. Entonces yo creo que como entidades tenemos una responsabilidad de generar ese cambio y creo que podemos aportar con simples gestos. La verdad que para mí ha sido una satisfacción muy grande en el momento COVID hablar con familias y de repente plantear, ¿podría pedir el padre ese permiso para no ir a trabajar y ocuparse? Y hemos emitido 2, ¿no? Creo que poquito a poco, con esos gestos, vamos a conseguir que un poco se vaya dando la vuelta, que también les demos su papel, porque como mujer yo también entiendo que a veces mi marido quiere hacer algo y la implicación del anillo, déjalo, ya lo hago. Dar un paso atrás también las mujeres y permitir que lo hagan, ¿no? Que a veces son simples gestos, pero que yo creo que ya hay una generación que se quiere implicar y que nosotros tenemos que dar un paso atrás y permitir que se impliquen como instituciones en la discapacidad y como madres de nuestros hijos con y sin discapacidad, permitir ese rol activo del padre, ¿no? Del padre que quiere empezar y que muchas veces no se va a confundir, no, son capaces. Creo que los profesionales del sector de la discapacidad, esto de decir son capaces, lo tenemos bastante interiorizado. Simplemente como madres, a mí me cuesta mucho menos decirlo en la entidad que a veces en mi propia casa, ¿no? Como madre, es decir, sí, déjalo, no le pongas el chándal ahí, deja que vaya al ropero. Y bueno, pues creo que es una cuestión de cambio de mentalidad también de las mujeres y de creernos esa igualdad y dar el papel también a los hombres de que lo ejerzan. Pero vaya que en la discapacidad estamos teniendo resultados con acciones muy, muy pequeñas. Me alegro. Brenda, ¿quiere añadir algo? Sí, bueno, yo a modo anecdótico, durante el confinamiento pues se realizaron varias charlas, varias formaciones a profesorado y alumnado. Y de fondo, lo típico que se deja siempre el micro abierto a alguien, siempre se escuchaba a la madre, quita la ropa de que no se vea. Tú nunca escuchas al padre, siempre escuchas a la madre de fondo, o incluso en las formaciones para plataformas y interesarse, pues, que no digo que es que no se interese el padre, pero siempre es la madre la que está en esa formación para luego acceder a la plataforma y poder ponerse en contacto con el centro. Vamos, que a modo anecdótico todavía la madre es la que esa figura está muy presente siempre. Bueno, pues para terminar les quería pedir una breve conclusión en la que pues destacan algo que crean que es importante o a modo resumen. Empezamos por Natalia. Bueno, yo creo que es muy importante para las mujeres con discapacidad que se tenga en cuenta o que se visibilice que sufrimos de una doble discriminación y que tenemos que ser que se nos tiene que apoyar y ayudar desde todas las vertientes. En esta materia, metiéndonos más un poco en el tema de igualdad, a lo mejor violencia de género y demás, pues el tema de la accesibilidad, no solamente de lo que hablamos cotidianamente, ¿no? Sino por ejemplo de los recursos que puede tener una mujer que pueda sufrir violencia de género o de acceder a información que le pueda ayudar, tiene que ser accesible cuando vaya a los recursos, donde quiera denunciar, donde tenga que, pues que nos preocupemos y que pensemos con perspectivas de género y de discapacidad cuando desde las entidades públicas, privadas, pues se vayan a elaborar todo este tema todo este tipo de recursos, ¿no? Pensar en la accesibilidad universal también para las mujeres con discapacidad en todos estos recursos. Para nosotras, por ejemplo, me pongo en mi caso personal, yo no veo, mi inseguridad crece, ¿no? Soy mujer, yo puedo salir un día a las 3 de la mañana, volver a mi casa, pero es que aparte de que me pueda pasar algo, porque es que yo no estoy viendo nada de lo que tengo a mi alrededor, me siento súper indefensa, ¿no? Al final, pues, dejar claro eso, ¿no? Que es súper importante que sufrimos una doble discriminación y que la accesibilidad universal debe estar presente en todos los recursos que se creen y que se propongan para ir en pro de la igualdad y de la eliminación también, que ahora viene el día contra de la violencia de género, ¿no? Y que hay muchas personas, mujeres, que no tienen discapacidad y que víctimas de esta lacra terminan siendo mujeres con discapacidad, que esa es otra realidad también importante.
Carmen, muy breve, por favor. Sí, bueno, yo al final, como pequeño resumen y hablando de mujer y de este día, siempre lo decimos, o sea, cuando tú pienses en cualquier problema, vete bajando y al final en el último escalafón te encuentras a la mujer, con o sin discapacidad. Y cuando te has encontrado a la mujer, en el siguiente hacia abajo está la mujer con discapacidad. Un poco como resumen de cuál es la situación en la que la sociedad tiene metida a la mujer con discapacidad, tenga la que tenga. Natalia ha definido muy bien muchas cosas, ¿no? Entonces yo de verdad pienso que lo que hay que hacer es, la igualdad es un derecho, y entonces si la mujer con discapacidad necesita más apoyos, hay que dárselos. O sea, además es que es incuestionable, es un tema de derechos. Blanca, un poco por ir a otro ámbito y irnos complementando, pues insistir en fomentar en los recursos, ¿no?, en las entidades, esta necesidad de impulsar a la mujer con discapacidad, de favorecer la conciliación, de incidir en la implicación de ambos miembros familiares, de hombres, mujeres, no solo de las madres o de las hermanas, en la necesidad de esa responsabilidad con las personas con discapacidad, que nos entendamos como agentes de cambio, que lo somos, que con pequeños gestos creo que podemos colaborar a mejorar el papel de la persona con discapacidad y de las familias que atienden a las personas con discapacidad, que no se nos olvide que tenemos esa responsabilidad como entidades también. Brenda. Sí, yo poco más que añadir, incidir también en la accesibilidad universal, no solo a nivel de arquitectura, sino también en el acceso a la información y con perspectiva de género, por supuesto. Pues ojalá consigamos esas ayudas y esos apoyos para todas las personas con discapacidad y concretamente para las mujeres. Muchísimas gracias por estar aquí. A ustedes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar una noche más con nosotros. Les esperamos el próximo lunes a las 9 aquí en el programa Iguales.